Ya chicos, continuamos. No es En el caso de que no te dan información de la viga, asume que es rígida, pues y para la matriz de rigidez lateral, no la matriz del pórtico, puedes utilizar la fórmula de 12i entre L cubo. A menos que te diga en la práctica, dame un toque. Dibujar el diagrama de momento. Ah, sí, te pide el diagrama de momento flector, pero si no te da. No, sí, asume viga infinitamente rígida, sí se puede, sí se puede. Ya, es Profe, como un problema buenas de estática tardes. nada más. Profe, Listo, vamos a empezar. quería hacer una consulta sobre el trabajo. Si es necesario usar el SAPS para comprobar No, no, resultados. no, 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 o sea, usted, ustedes utilizan, digamos, su cálculo tradicional y además de eso lo validan a través de puede ser SAP, ETAPS o un software tipo, ¿cómo se llama el otro? NGLab o un robot, o el que ustedes gusten, ¿ah? No, no hay una restricción de software, ¿ya? Ya. Y, profe, entonces te consideramos la viga, ¿no? ¿Y qué dimensiones consideremos entonces? No, infinitamente Porque no rígida, nos dan los pues. datos. Si no les dan dato infinitamente rígida y con infinitamente rígida tu rigidez lateral sale mucho más rápido, Ah, ya. ¿ya? ¿Y lo consideramos junto a la losa o aparte de la losa? No, no, no hay problema, tiene que ser junto a la losa. Junto a la losa. Y la espesor de Claro, la losa, ¿qué, qué dimensión tiene? como te digo, a, a ver, cuando calculas la matriz de rigidez lateral de un pórtico y consideras que la viga se comporta de manera infinitamente rígida, esa matriz de rigidez o rigidez lateral, perdón, es función de algún elemento de la viga o de geometría de la viga, no, ¿cierto? No. Solamente es función del modo de la elasticidad de la columna, la inercia de la columna y la longitud de la columna, nada más. Ya, no, no, no depende. Si quieres ponle una variable. Ya. Entonces puede considerar 20 centímetros, Si porque es quieres, lo que generalmente considéralo. se considera. Por eso te digo, pues asumir, ¿no? Asumiendo que tiene 20, Ah, más o 25 menos. y eso los maciza, puedes decir incluso. ¿Ya? Ya, profe. Y una última pregunta, considerando, como usted dice, la viga infinitamente rígida, ¿cómo haríamos el diagrama de momento flector? El diagrama pues, como estática. Constante. ¿Ya? Ya. Eso ya lo hicimos antes del parcial, diagramas de pórticos. ¿Ya? Ahí no hay necesidad de eso. Ya ahí mismo te vas a dar cuenta. Ya, profe. Gracias. Listo, quedamos. Ya, vamos a hacer un repaso Profesor, ¿sí? Ya, una el consulta. tema, sí, dime. Lo de mi duda acerca del trabajo es lo de la matriz de rigidez para cada pórtico. Aún no lo capto muy bien, porque una cosa es para la rigidez lateral y otra es para matriz de rigidez, ¿no? Normal. A ver, vamos al problema. Determinar la matriz de rigidez del pórtico, la matriz de rigidez... no, este es el examen final, el trabajo final. Dame un rato.
Ya, disculpa. Ya, el examen, perdón. Trabajo final, tienes una pregunta, me decías que te pide calcular a ver, matriz de rigidez de cada eje, lateral, de toda la estructura, fuerza lateral, desplazamiento angular de cada eje. Mm, ya. Dame un rato, voy a compartir mi Paint. Ok. ¿Qué pasaría si tú tienes, imagínate, olvídate de la condensación. ¿Cuántos grados de libertad vas a tener aquí? ¿Quién me dice cuántos grados de libertad? ¿Alguien? A ver, digamos que esto sea A, B, C y D. Le voy a lanzar una encuesta, ¿ya? No respondan todavía por acá. Listo, vayan respondiendo a la encuesta, a ver. A ver, faltan responder unas 10 personas, porfa. Primero respondan esto para poder
responder su pregunta. A ver, que respondan Astrid, Aarón, Johnny, Lady, Marco, Yadira. Bueno, ya listo, ya. Ahora sí han respondido casi todos. Un alumno dice que solo tiene un grado de libertad. 5 dice 2, 11 dice 3, 3 dice 4 y 2 dicen 5. Y el resto no opina nada. En este caso, en el punto A, ¿hay algún grado de libertad? No, no se puede desplazar a la derecha, ni a la izquierda, ni girar. En el punto B, ¿se puede desplazar a la derecha? Sí. ¿Se puede desplazar hacia arriba? No, ignorando deformaciones iniciales. ¿Puede haber giro en B? No, porque este es como un brazo rígido. En D tampoco hay desplazamiento a la derecha, hacia arriba, ni giro. En C, ¿puede haber algún desplazamiento a la derecha? Pues sí. ¿Puede haber algún desplazamiento hacia arriba? No. ¿Algún giro? No. Este es brazo rígido, 90 grados. Y como esto va a permanecer, digamos, horizontal, ese 90 grados se va a mantener siempre. Pero como esto y esto es igual, al final esto solamente tiene un grado de libertad. ¿Ya? Solamente tiene un grado de libertad. Por lo tanto, si yo te digo, calcula el diagrama, perdón, la rigidez del pórtico, ¿la rigidez de cuánto por cuánto va a ser? De 1 por 1. Y la rigidez lateral, pues asume que hay grados de libertad, condensa, te va a salir lo mismo, 1 por 1. ¿Qué vas a condensar si es de 1 por 1? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces consideren lo mismo. Ok, entonces, tema teórico. Otra cosa muy diferente es que la viga se comporta casi infinitamente rígida, que pues tú asumas, ¿no? En este caso yo estoy diciendo que en un pórtico con viga infinitamente rígida, son, las rigideces son las mismas porque son de 1 por 1, ¿ya? Pero en un pórtico donde te dan información de vigas, losas, todo, pues, puedes asumir, sí, y no hay problema. Son temas de criterios. Entonces, perdón, el trabajo final, si les piden determinar rigidez lateral de pórtico y encima les piden determinar rigidez lateral condensada, son lo mismo, ¿ya? Esto es para un pórtico de un vano, ya que sean de 2 y que sea una viga infinitamente rígida. Lo mismo, no va a haber giro, solamente va a haber desplazamiento. Como son lo mismo, uno solo, sigue siendo uno. Así puede ser una viga infinitamente rígida de 100 columnas, sigue siendo un solo grado de libertad. ¿Ok? Entonces, si les piden en este caso la rigidez del pórtico y luego la rigidez lateral, serían la misma, porque no hay información de la rigidez o dimensiones de la viga. ¿Ok? Entonces pueden asumir eso, no se compliquen la vida. ¿Ya? Y eso ya pueden calcular su diagrama de momento flector. Bien, bien fácil. Porque pueden calcular los grados de libertad por cada elemento, ensamblan y pues, obtienen eso. Y al volver al otro caso también se puede dibujar los diagramas de momento flector. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para pasar ya al repaso? Profesor, ¿me Sí, te escucha? escucho. Sí. Buenas.
Sí, nosotros con mi grupo ya hemos avanzado el trabajo final, la tercera entrega, y nosotros, según la proposición de la guía que nos había enviado, en la primera fila decía considerar como dos niveles según la imagen en planta que se me mostraba. Y nosotros hemos considerado dos niveles. ¿Habría algún problema con eso? No, 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 Porque, no hay ningún problema. No hay, no hay. ya, profesor. Es un error de tipeo, se podría decir. ¿Ya? Sí, ajá, porque usted justo en clase había mencionado que creía que era de un piso, pero como habíamos leído ahí que era decía dos niveles, Ah, nosotros como hicimos varios consideramos dos problemas niveles. de varios niveles, sí, pues hubieran Ujú, asumido que es de dos, ¿no? Pero no, si quieren, pueden asumir de uno o de dos. O sea, hay dos alternativas. Pues un error del coordinador que nos pasó así, que decía dos y luego uno. Pero como no había información de altura de piso uno o dos, lo que pueden, digamos, sí, en el peor de los casos es que sea de un piso, y si han asumido de dos pisos, no hay problema. ya, Eso no, no invalida su trabajo final. Su trabajo mm, final. ¿Ok? ya, profesor, gracias. Listo. Ya, y si fuera de dos pisos, ese pórtico, ¿cuántos grados de libertad tuviera? Solamente dos. Ya, uno y dos. No hay giros acá. Porque estás asumiendo que es, bueno, se está asumiendo que las vigas son infinitamente rígidas. Antes y después. Otra cosa sería que yo tenga un pórtico que tiene dimensiones de vigas y luego me dicen, sobre eso se va a colocar un diafragma rígido. Ah, ya, entonces diafragma rígido más vigas casi muy rígidas, pues voy a asumir, ya, que es otra cosa. Vamos a comenzar el repaso. Listo. Habíamos visto análisis de pórticos con placas en elementos viga columna, ya un tema de brazo rígido. Que dijimos que hay una zona rígida y una zona flexible y una zona rígida, ya. E incluso les había mencionado que la distancia que se toma esta longitud A era medida desde dónde hasta dónde. ¿Quién me dice? Esa distancia A, ¿de dónde a dónde es medida? ¿Qué viene a ser esto y qué viene a ser esto? ¿Alguien? Por ejemplo, la derecha, ¿qué vendría a ser del pórtico? O de la placa, ¿qué vendría a ser la derecha? ¿Nadie? Cerca. Ya, el número uno, el número dos, esos ejes. ¿El uno qué vendría a ser en un pórtico que considera placa? Cerca. ¿Qué es A? Pues no, es la distancia entre el eje de la placa, que es el número 2, y la cara de la placa, que es el número 1. ¿Ya? Entonces, A, que es una zona rígida, es la distancia del eje hacia la cara. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a considerar para análisis de pórticos considerando placas. Por otro lado, esta es una hipótesis, digamos, un poco demasiado conservadora. Entonces nosotros habíamos hecho que en un problema, que esa distancia rígida en verdad sería la distancia teórica que habíamos considerado del eje a la cara menos un peralte elevado, perdón, entre un cuarto del peralte. ¿Ya? En el problema que habíamos resuelto tenía 2 metros.
Entonces el A hubiera sido 1 metro, la distancia entre el eje y la cara. Sin embargo, por cuestiones prácticas, hay que restarle el peralte entre 4, que sería 1 menos... ¿cuánto es el peralte en este caso? 60, ¿no? Que sería 0.85 metros. Bueno, es esto, ya está acá. Luego teníamos que relacionar los desplazamientos de la zona flexible con los desplazamientos de la zona rígida. Y las fuerzas de la zona flexible con las fuerzas de la zona rígida. Y eso se hace, uno, el tema de las fuerzas con estática. Y esto se hace con geometría. ¿Ya? Ya les había mostrado que si esto se desplazaba tanto, ¿cuánto es que se relacionaba esto con esto? Sabiendo que esto vale A y esto B. Ya habíamos hecho para esta parte, luego lo mismo sería para la parte B. Y el tema estática simplemente sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z es igual a 0. Por ende ya se podría conocer esa matriz o esa relación que vendrían a existir ahí. Como nosotros manejamos que la matriz de rigidez o la ecuación de la zona flexible es igual una fuerza por una matriz de rigidez por un vector de desplazamiento. Zona flexible y la matriz de rigidez de la zona flexible. Entonces, si yo ya sé de la zona flexible y tengo la zona rígida, quisiera calcular la matriz de la zona rígida. Ya tengo la matriz de la zona flexible, ¿no? Para ello hemos hecho estas relaciones entre desplazamientos y fuerzas. Que luego de hacer la geometría y la estática, teníamos esto y esto. ¿Ya? O sea, eran ecuaciones, 4 ecuaciones con 4 incógnitas en cada caso, que las podíamos representar de una manera matricial. Recuérdense que esta matriz que está aquí es diferente a esta matriz que está aquí. ¿Ya? Pero hay una relación entre esta matriz y esta matriz. Si yo llamase a esto H, esto vendría a llamarse al H transpuesta. ¿Ok? Entonces, esa es la relación que existe aquí. Por ende, lo que está de nube verde, dice el desplazamiento o el vector de desplazamientos de la zona flexible es igual a esa matriz H por el vector de desplazamientos de la zona rígida. Pero por otro lado me dice que el vector de fuerzas de la zona flexible, no rígido, es igual a la matriz de transformación transpuesta o H transpuesta por un vector de fuerzas de la zona rígida. ¿Ya? No confundir H con HT a la hora de calcular uno u otro valor. En este caso, a la izquierda está la zona flexible y aquí a la derecha está la zona flexible. ¿Ya? No me vayan a utilizar esta matriz H para esto y arrastran el error. No, no. Mucho cuidado con eso. Hemos hecho un problema de ello. Finalmente, después de haber realizado, haber hecho uso de esa matriz y la ecuación la matriz de rigidez de la zona flexible, obtuvimos esto. ¿Qué es la matriz de rigidez de la viga? Pero como un todo, ¿no? Considerando componente flexible y componente rígida, en el cual es una matriz, ¿cómo se dice? Simétrica, ¿ya? Con la diagonal principal positiva. Teníamos los valores de S1, S2, S3, S4 y S5 y S6, ¿ya? Aquí estaba esta matriz asociado a esta viga.
1, 2, 3, 4. Solamente 4 grados de libertad. En este caso, hemos ignorado las deformaciones axiales. Profesor, ¿podemos considerar las deformaciones axiales? Pues claro que sí. Y esa matriz aumentaría a ¿cuánto? A 6 por 6. Ya, que se puede, se puede. Pues, pero en la vida real las deformaciones axiales sí, pues en realidad son bien pequeñas y pues, no tiene sentido considerarlas, ¿no? Por eso es que a partir de cierto momento nosotros empezamos a despreciarlas y si no, pues las podríamos considerar. Luego hicimos un problema, ¿ya? Algo mucho más práctico, lo que les vino en su trabajo final parte 2 y en su práctica 2. ¿Ya? Entonces hay buenas notas en este curso, en la PC2 hay muy buenas notas porque hemos hecho un montón de práctica de esto y debería hacerlo, ¿no? Listo. Empezamos a calcular, perdón, definir los grados de libertad del pórtico. Y en base a esos grados de libertad, pues empezamos a calcular la matriz de rigidez de cada elemento. Aquí tengo un elemento, dos elementos y tres elementos. Considerando en este caso las deformaciones por corte, ¿ya? Es muy importante definir ese coeficiente que pues significa que estoy considerando deformaciones por corte en proyectos en los cuales yo tengo placas, ¿ya? En las placas es muy importante definir esas deformaciones por corte o incluirlas, más no pues en elementos pórticos normales, pero ya en elementos como placas ya tienen valores significantes a la hora de los resultados. Eh, Calculamos ese phi, lo reemplazamos aquí, obteníamos las ecuaciones de ensamble que son 0,00512, tanto para esa columna y de manera similar o análoga para la otra columna. ¿Ya? Luego, aquí en un esquema que les muestro en la derecha teníamos el pórtico, este es el eje de la viga, de la placa, perdón, y este es el eje de la columna. Y había una distancia teórica, que es la distancia del eje a la cara de la placa, que es el brazo rígido, ¿no? Pero pues en la realidad no se va a comportar todo rígido, va a haber una zona de transición de la zona flexible a la zona rígida. Por ello, eso de color naranja me pareció muy excelente que lo hayan colocado en su examen en la PC2, varios alumnos han hecho eso. Han podido definir eso, ¿no? Que eso es un A menos H cuartos, donde A es el brazo rígido teórico, menos el peralte entre 4, ¿no? Es una aproximación de que no todo esa zona se comporta rígida, sino hay un pedazo que es el peralte entre 4 que se comporta aún de manera flexible y da buenos resultados. Aparte de ello, para calcular la inercia de esto, se tiene que castigar por un 70%, ¿ya? O sea, no solamente es el hecho de quitarle ese peralte entre 4, sino también castigar a la viga por un factor de 70%. Ya ustedes en los programas han visto que hay una zona que le dice brazo rígido, que está por defecto el número 1. Ustedes lo consideran como un 0.7. Es algo práctico. ¿Ese número de dónde sale? En base a experimentos, estudios en laboratorios, que han podido, en base a la estadística, determinar ese valor. De la misma manera se trabaja para la columna, en este caso vamos a considerarlo, pero también hubiéramos podido obviar sus deformaciones de corte. Pero como estamos trabajando con un brazo rígido y una viga que está compuesta por ambos extremos, pues normal, de manera académica lo podemos considerar. Ustedes pueden trabajar y hacer solamente esta zona rígida y esta zona flexible, haciendo, ¿cómo harían eso? Ahí, ¿cuánto valdría B? B valdría, pues, 0, ¿no? Y el L sería mucho más grande en esa zona, ¿ya? Entonces tu matriz de rigidez cambia también. Entonces ahí te vas a obtener tu S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Ya tienes la matriz de rigidez de la viga, los códigos de ensamble, también para la columna como para la placa habíamos hecho. Y ensamblas. Una vez que ensamblas, simplemente tienes la fórmula general KU igual F. Tienes las fuerzas, tienes la rigidez, por lo tanto tienes el desplazamiento. Ya tienes el vector de desplazamiento. Luego de ello, habíamos visto que de estos desplazamientos
podía obtener las fuerzas en la placa, ¿no? La fuerza en la placa es igual a la matriz de rigidez por un vector de desplazamiento. En este caso, el vector de desplazamiento de la columna, de la placa B viene dado por este vector, en el cual los códigos de ensamble son pues los mismos códigos de la matriz de rigidez AB. Entonces este 5 y 1 y 2 lo obtengo de aquí, el 5 se va acá, el 1 y el 2. Ya tengo mi vector de desplazamiento. Entonces tengo las fuerzas en la placa. Luego de ello, como ya tengo las fuerzas en la placa, tengo que graficarlo. ¿Ya? La distancia, ¿hay alguna fuerza externa aquí? No, pues no hay nada entre el punto A y el punto B. Entonces dibujo las fuerzas que me han salido en este vector, que básicamente son dos fuerzas por extremo y un momento por extremo. Y ahí hay fuerzas axiales, fuerza de cortante. Se vuelve a dibujar zona flexible, zona rígida, zona rígida. Ahora, como tengo el vector de desplazamientos ahora en la viga nada más, de BC, ojo que este vector de desplazamientos es de la zona rígida, puedo obtener el vector de desplazamientos de la zona flexible mediante esta ecuación. Y esto es lo que me da el vector de desplazamientos de la zona flexible. Por otro lado, después de calcular o analizar la viga, yo obtengo unas fuerzas, pero son fuerzas en la zona, perdón, en la viga compuesta por zona flexible y zona rígida. Y yo quisiera obtener las fuerzas en la zona flexible. Simplemente aplico esta ecuación, conozco estos valores de la matriz, donde A y B pues es el valor ya reducido después de haberle restado el peralte entre 4. ¿Ya? Y aquí tengo las fuerzas de la zona rígida, que las conozco de aquí. Tengo la matriz, lo puedo pasar al otro lado como una matriz inversa y obtengo las fuerzas en la zona flexible. Finalmente, pues es el trabajo ya de dibujar el diagrama y de que te cierre, ¿no? ¿Qué significa que te cierre? Que la viga, el momento en este extremo, tiene que salirte el mismo momento que en la columna en el otro extremo. Al final tienen ese punto en común. Listo, se acabó el problema. Luego vimos el tema de condensación estática, algo teórico, ¿ya? Y luego un problema práctico. Esto repásenlo varias veces, no se acostumbren a hacer solamente, ay, ¿cómo era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula? No, traten de entender esto. Que cualquier ecuación matricial que me relacione fuerza, matriz de rigidez y desplazamiento, lo puedo, digamos, expresar como una operación por bloques, ¿no? En verdad, A, B, B transpuesta C es una matriz de rigidez que simplemente lo he dividido en 4 partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Donde la cuarta parte básicamente es el componente que está asociado al desplazamiento que yo quiero empezar a condensar, ¿ya? Y obviamente está asociado a la fuerza en ese mismo desplazamiento, que en este caso es F y también U. El resto pues es un B y un G, y usualmente lo que se recomienda para pues es conocer estas fuerzas, ¿no? Si la única fuerza que está actuando es en F, el vector, el desplazamiento donde yo quiero condensar, pues el resto, este G es un 0 y el B quedaría de más a la hora de resolver. Esto lo puedo resolver de manera matricial. Sí, esto lo paso aquí. Sería primera fila, que sería AB, por primera columna, que sería BU. Sería A por B más B por U, más B por U, es igual al primer elemento que está a la derecha, que sería G. Lo mismo con el segundo elemento a la derecha, que sería B transpuesta por B más C por U. B transpuesta por B más C por U es igual a ¿quién? A F. Resuelves esas ecuaciones reemplazando los datos no sé, pues de tu matriz pudo haberte salido de 5 por 5, de 4 por 4, de 3 por 3, etc. ¿Ya? Entonces, estas dos ecuaciones que tú ves,
las puedes ordenar, puedes decir, ¿no? En el primer término, que es este, despejo B, y B es esto. Ese B lo puedo reemplazar aquí en la segunda ecuación, que sería básicamente todo esto que estoy encerrando. Y de ahí empiezo a trabajar y a despejar de tal manera que tengo C menos BT a inversa de B por U, que es el vector al cual yo quisiera solamente considerarlo en mi ecuación de fuerza. Y tengo por el otro lado un vector de fuerzas, ¿no? Por ende, por analogía, yo puedo decir que esta zona que está de verde es el vector de fuerzas condensados, que básicamente ahí está Fc es igual a esto. Y, y lo que está multiplicando al vector de desplazamiento, ¿acaso no es una rigidez? Por ende, voy a llamarla rigidez condensada, que vendría a ser este valor. ¿Ok? Entonces tengo una rigidez condensada y tengo una fuerza condensada. Esa fuerza condensada, en el caso de que el vector G sea un vector de puros ceros, solamente me quedaría que la fuerza condensada es igual al vector de fuerzas. Pero eso va a depender de si el vector G es de puros ceros. Y eso es lo que se prefiere, ¿no? Que sea de puros ceros y al final pasar a tener el valor que yo quisiera condensar como último grado de libertad, para que mi problema se pueda resolver de una manera mucho más sencilla. Alguien me ha lanzado de profe una duda: si hubiera dos columnas similares y un muro, entonces K sería... tu K sería así, pues, ¿no? Si tú tuvieras así y tienes esto, y tienes que esa viga es infinitamente rígida, sería 2 por 12 EIH cubo, más la fórmula que les he lanzado yo. ¿Dónde lo tengo? Aquí, aquí, aquí. Ok, tengo aquí. Esto. Ya, más esto. Esto sería 2 por 12 IH cubo más EMT entre HL 4HL al cuadrado más 3. Ese sería tu rigidez relativa, perdón, tu rigidez lateral. ¿Ya? Listo. Pues esa la de phi ya pues simplemente reemplazando, ¿no? Yo ya lo reemplacé y yo tengo eso. Listo. Viga con articulación en un extremo hicimos ese ejemplo y en el examen lo único que les vino pues es lo mismo pero con articulación en el extremo derecho. Entonces como es articulado en el extremo derecho, momento es igual a cero. Ya conozco una fuerza que es igual a cero. Por eso puedo condensarlo mucho más rápido. Listo. Ahí se quedó. Y ustedes han obtenido la matriz de rigidez considerando una articulación en un extremo. No es la misma esta matriz para una articulación que se tiene en un extremo que para una que tiene articulación en el otro extremo. ¿Ya? No es la misma matriz. Eso. Luego vimos la rigidez lateral de un pórtico plano. En el caso de un pórtico que tiene solamente un vano, por temas académicos hemos considerado esto de rigidez relativa. Ya, rigidez relativa. ¿Qué pasaría si yo hubiera tenido un pórtico así y hubiera tenido aquí uno y con esto? Y esto hubiera sido un H2. ¿Puedo hacer rigidez relativa? No. Simplemente esto de la rigidez relativa se aplica pues en un pórtico de un solo vano, para ver qué es lo que pasa en los límites, ¿no? Cuando la viga se comporta de manera infinitamente flexible o infinitamente rígida. Solamente se hace por cuestiones académicas el uso de la rigidez relativa para pórticos de un solo tramo o un solo vano, ¿ya? Pero para el caso general, pues trabajen de esta manera, ¿ya? No es complicado, sí requiere un poco de práctica, pero ya. Entonces en este problema hicimos matriz de la columna, matriz de la viga, tres elementos, definimos el último grado de libertad para el tema de la condensación, teníamos la ecuación este, de fuerza igual rigidez por desplazamiento,
la cual la dividimos en dos grupos, como se puede observar aquí. ¿Ya? Esta columna y esta fila. Pudimos haber hecho eso porque detectamos este H y este U y aquí. Por ende es de uno por uno. Resolvimos esta ecuación que sería primera fila, primera columna más segunda fila, primera columna. E igualar a esto y a esto. Son operaciones básicamente matriciales en el cual nosotros hemos podido determinar que la rigidez lateral es aquella que multiplica al vector de desplazamiento. Como dijimos que habíamos hecho uso de la rigidez relativa, pues vimos casos extremos solamente para ver un análisis paramétrico, qué es lo que pasa. ¿Ya? Pero en los exámenes que pues tienen pórticos, pues con 4 columnas, no me estén colocando rigidez relativa, se van a complicar la vida por las puras, no tiene sentido, hay que ser prácticos, son ingenieros, ¿cierto? Entonces no, de nada me sirve que te demores pues 5 años calculando algo exacto. No es lo mismo que tener una respuesta conservadora que lo puedes tener en un minuto, digamos, es un ejemplo muy, muy burdo. Entonces lo que importa son los resultados, ¿ya? Y hay que ser bien práctico. O sea, aquellos que son perfeccionistas tienen que aprender a ser bien prácticos en estas partes. Bueno, no se pretende ser perfeccionista en todo, pero dentro de la ingeniería hay que ser bien prácticos, ¿ya? Entonces estos son solamente casos extremos, chicos. El tema de la rigidez relativa es algo académico. No lo estén aplicando, pucha, acá me viene un pórtico con 4 columnas, 3 vigas. Voy a considerar rigidez relativa a este valor, entre este valor, etcétera, etcétera. Y se van a complicar la vida, porque van a estar metiendo esto en todas las ecuaciones y no le veo mucho sentido. Para un tema académico, en un pórtico de un vano, sí, pues está bien, porque defines una rigidez entre columna y viga. Pero ya en la práctica es mejor, mucho más práctico aplicar lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Pero por cuestiones académicas, justamente habíamos visto que si yo considero que la viga se comportase como si fuera de manera infinitamente rígida, puedo asumir que la rigidez lateral de un pórtico de un vano es 24 ICH cubo, pero un pórtico que tiene un vano está compuesto por 2 columnas, por ende, cada columna va a tomar la mitad, que sería 12 EIC entre H cubo, y el otro sería 12 EIC entre H cubo. 12 más 12, 24, que sería el límite. Lo mismo pasaría si fuese una viga infinitamente flexible. Cada columna tomaría como 3 EIC entre H cubo. ¿Ya? Eso básicamente. Oh, ¿dónde está? Lo mismo hicimos con una rigidez lateral de un pórtico plano. ¿Ya? El mismo problema, pero hay que tener mucho cuidado aquí porque habíamos considerado un elemento columna con 2 grados de libertad considerando un extremo articulado, que justamente era utilizar una de las dos matrices de rigidez lateral, ya sea de izquierda o derecha. Hay que tener mucho cuidado. Si yo roto esto, al final me puede salir esto así, 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 a la derecha y articulado si fuera columna. En este caso, si fuera columna, sería articulado abajo, lo roto y me saldría 1 y el 2 sería esto. Y la matriz de rigidez sería esto. Y eso es justamente lo que se ha utilizado en este problema, ¿no? Ahí está, esa matriz. La matriz de rigidez de la columna es esto. Justo eso, ¿no? El 13IC entre H cubo, positivo, 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 positivo por todo lado. Empezamos a trabajar de la misma manera que habíamos hecho en el problema anterior. Fuerza es igual a matriz por desplazamiento. Dividíamos. Y recuerden que el grado de libertad último lo definíamos de tal manera que ese es a lo que yo quiero condensar, ¿no? Está acá, el U, que es el 3, y el H, que es la fuerza en la misma dirección 3. Hacíamos esa división, multiplicábamos, teníamos dos ecuaciones digamos, dos ecuaciones matriciales, despejábamos, y en este caso teníamos este resultado, que si nosotros, por temas académicos, otra vez lo vuelvo a recalcar,
Volvamos los casos extremos. En el caso extremo de que la viga es infinitamente rígida y los apoyos en la base son articulados, la rigidez lateral de una viga bajo esas condiciones de una viga sería la mitad de esto, 3EIH cubo. ¿Ok? Pero si la viga se comporta de manera infinitamente flexible y encima tengo la base articulada, pues ahí no va a haber rigidez, simplemente va a caer cero y listo, se acabó. No, no hay mucha ciencia que verle. ¿Listo? Bueno, chicos, yo creo que nos quedamos en ese repaso. La próxima clase,